armas de nuestra milicia. Es decir, nosotros pertenecemos a un ejército en los cielos, que aunque muchos no se den cuenta, pues sí, Dios nos tiene a nosotros como sus obreros, sus soldados, como su ejército aquí en la tierra, y Él es el rey de todos nosotros. Él es el rey de reyes, señor de señores, Él es el Dios de dioses, Él es el Padre de los espíritus, Él es todo, Él es la cabeza de todos nosotros como iglesia, como seres humanos, como espíritus, como ángeles, como bendecidos, como cuerpos celestiales, como todo lo que tú te puedas imaginar, a que tú te puedas proyectar en esta vida. Dios está por encima de nosotros en todas estas cosas. Así que tenemos un versículo como escritura central, y me gustaría compartirlo ahí quiero también extenderle un saludo a todos los que nos apoyan en este ministerio, a nuestro hermano David Garza, que se encuentra ya en su país, aportando maravillosamente para nuestro ministerio, que él también pertenece al ministerio Gracia sobre Gracia, y para nosotros es de gran bendición, como es su talento, como Dios puede desarrollar su talento para traer una mejor proyección a tu vida, para que te sea agradable cuando te sientes a escuchar un tema, pues que estés lleno de toda la información necesaria. No solamente te encuentres un pastor hablando y no te traiga un versículo bíblico, aunque muchos pastores pues traen una buena didáctica en los asuntos de nuestro diario vivir, y eso está muy bonito, eso está muy bueno, pero eso solamente, tú sabes, aplica para lo que es tu mundo terrenal. En el mundo espiritual nosotros tenemos que suplirlo y tenemos que alimentarlo con lo que está escrito, porque lo que está escrito se escribió para nuestro hombre interior, para que el hombre interior sea fortalecido y entonces pueda, tú sabes, trabajar con el hombre exterior que tanto nos molesta, que tanto nos engaña, que tanto nos traiciona. La carne, el Señor lo dijo, para nada aprovecha. La carne no hereda. La carne es un mundo de maldad donde dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Imagínate tú. La carne, el Señor dijo, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Decir que no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino somos deudores al Espíritu. Por lo tanto, tenemos un versículo muy interesante aquí, que son las armas de nuestra milicia. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, que no puedes, ahora tienes una situación de adulterio o de fornicación, ¿sabes? Cosas que suceden en nuestra vida, de drogadicción, de alcoholismo, o eres un ladrón, o eres, tú sabes, estás en prostitución, o estás en asuntos fraudulentos, o estás en engaño, en mentira, en envidia, en celo, en contienda, en una de las cosas que se manifiestan en nuestra carne. Y me gustaría que me acompañaras a ese versículo también, ahí en Gálatas, porque hay veces que pensamos que la carne no nos traiciona y que la carne misma es buena gente, porque a veces uno que otro día no se porte bien. Pero veamos cómo dice ahí, vamos a ver si nos podemos ayudar en esto. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ahí en el versículo 13 vamos a poder ver Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que estamos libres en Cristo. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ya no estamos bajo todo esos 613 ordenanzas que había impuestas para la carne, ni bajo lo riguroso de los 10 mandamientos. Es decir, que ya Cristo quitó, abolió esa ley. Hay muchos que dicen que no, pero está escrito que sí, que la quitó. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 4, esto es para que apuntes. Dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos fue que se le dio la ley, dice, y también al gentil. Es decir, que un gentil
no está llamado a estar viviendo por la ley que se les dio a los judíos, porque eso ya fue abolido en la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dice el versículo 16. ¿Pudiera con eso? Dice, repito, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esto es muy importante ahora. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Imagínate tú, eso en nosotros tiene que haber una división de lo que es carne y el Espíritu. Y quien único puede hacer eso no lo hace una imposición de mano, como estuvimos aplicando anteriormente. Eso no lo hace que tú te tires de rodillas a gemir y a llorar. Eso no te divide la carne y el espíritu. Eso es lo que te pone sentimental y te pone, ay Señor, ayúdame. Y eso no es lo que pretende Dios de tu vida, con lo que la información que te ha dado. Por lo tanto, dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y por qué la carne tiene una satisfacción en nuestra vida? Porque ella es fiel. Ella es fiel a su naturaleza y ella va a estar demandando, yo quiero esto, yo quiero, me gusta, yo quiero. La carne en todo tiempo está tratando de manifestarse. ¿Cuál es el asunto de la carne manifestarse? De tratar de alejarnos de la vida del espíritu. Mientras más tú alimentes los deseos de la carne, más te alejas de la vida del espíritu. Por eso te dice ahí claramente, volvamos ahí. Dice, porque el deseo de la carne, el versículo 17 y la continuidad, estamos en el 16, ahora vamos al 17, un pasito ahí. Dice, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que tu carne, que es esto que yo estoy tocando aquí ahora, tiene una lucha constante con lo que está dentro de mí, que es el Espíritu de Dios y mi espíritu, que se han unido y soy un mismo espíritu con el Señor. Entonces mi carne tiene unas demandas constantemente, unos deseos. Imagínate, vivimos en un mundo terrenal, vivimos en un vaso de barro que nos traiciona constantemente, vivimos en un vaso que es frágil, que es débil, que está lleno de tentaciones, que solamente con mirar ya cualquier cosita te atrae, porque todo nos entra por la vista. Por eso es que la palabra dice que nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino caminamos por lo que creemos. Porque si nos ponemos a caminar por vista, imagínate, viviéramos entretenidos en este mundo todo el día. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha revelado este evangelio. Entonces, este evangelio está por dentro de nosotros. Y cuando el mismo evangelio, el mismo espíritu que se unió a tu espíritu, y un mismo espíritu eres con el del Señor, cuando te ves muy entretenido en las cosas de la vida, Él trata de llamarte la atención con cosas espirituales, para que tú participes también del mundo espiritual. Porque, mira, quítate eso de la cabeza, que solamente vas a vivir en las cosas espirituales, porque eso es lo que quisiéramos. Esa sería tú sabes, nuestra firmeza, nuestra meta. Pero vivimos en un mundo terrenal también, que nuestro espíritu vive en un mundo terrenal. Y entonces tenemos eso con las palabras dadas por el Espíritu. Entonces veamos ahora aquí cuáles son esos atributos de la carne que tanto la palabra allá en Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante dice, queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Imagínate, tú quieres hacer el bien, tu espíritu quiere hacer el bien, pero tu carne no te deja. Tu carne siempre te va a traicionar, tu carne siempre se va a querer salir con la suya. Pero tu espíritu está deseoso por hacer el bien. Tu espíritu está como con los pies prestos para predicar el evangelio. Pero tu carne te dice, no, vámonos para un juego de pelota, no, hoy vámonos para la playa, no, hoy vámonos a un concierto, no, hoy vámonos que tengo que ir a las tiendas. Y tu espíritu diciendo, y mira, hay tiempo para todo, hay tiempo para la tienda, para un concierto, para un juego de pelota, hay tiempo para todo. Lo único que, como te dice la palabra, no uséis la libertad que tenéis en Cristo como pretexto
para hacer lo que os convenga en cuanto a la carne se refiere. Porque sí, estamos libres, no, libres estamos, eso aquí no está en juego, eso aquí no está en duda, sino que esa libertad no la uses para privar al espíritu de su crecimiento en tu vida, de tu propia fortaleza, de lo que Él quiere traerte para que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sino que vayas de gloria en gloria. ¿Cómo? Así como por el mismo Espíritu del Señor. Entonces, veamos ahora todos estos atributos que hay aquí. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados, fíjate, este pero es ya la solución. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. ¿Ah? ¿Y qué ley es esa? La ley que viene a dañar la vida del Espíritu. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiesta, es porque se dejan ver. Que hay veces no se ocultan. Y se manifiesta en el vecino, se manifiesta en aquel, se manifiesta en ti, en mí, en el otro. Manifiesta las obras de la carne. Y cuando no se manifiesta una, se manifiesta la otra, pero alguna de estas que vamos a leer ahora aquí se pone de manifiesto en tu vida, entonces eso trae tristeza a nuestro corazón. Pues imagínate, tú queriendo portarte bien, y tú dentro de la iglesia, amando al Señor, queriendo portarte requete bien, pero entonces hay una ley que no te ayuda, que dice, hay esta ley que el mal está en mí, esto es en mi carne, que queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Entonces te acuestas todo atribulado, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces, Dios, ¿qué ha hecho? Pues ha provisto un evangelio que es las arras de nuestra herencia, para que tú puedas entonces, cuando tú lees esto, hallar consuelo y decir, gracias Señor, que aunque me caí, poderoso eres tú para mantenerme sin caída y sin mancha, irreprensible delante de ti hasta el día del fin. Que mi salvación no está en juego por una caída, ni por 2, ni por 3, ni por 10 caídas, ni por 1000 caídas. Como le dijo Pedro al Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos? 7 veces le dijo, mira, 70 veces 7 es poco. Tú no ves que el Señor no te anda contando las caídas. Porque el propósito del Señor es restauración, amor, consuelo. Su misericordia es nueva cada mañana. Lo que pasó ayer, en el ayer quedó, no mirando lo que queda atrás, poniendo la mirada en lo porvenir, tratando de no volver a caer en la misma circunstancia, sino tratando de ir de victoria en victoria, porque ya eres más que vencedor. El Señor te ha hecho más que vencedor. ¿En cuántas pruebas? En todas las pruebas. Dice que no hay ninguna tentación que esta humanidad nos provea, que Dios también junto con la tentación no nos provea la salida. Fíjate si Él es misericordioso. Él te ve en tentación y dice, tranquilo, que tengo la salida para ti, mi amor. Y cuando menos te lo piensas, hay una puerta que se abre. ¡Ay, Dios mío, gracias, Señor! Porque hay veces que nosotros no sabemos por dónde salir. Que te ves encerrado en una habitación diciendo, ¿por dónde salgo aquí? Mira lo que me ha pasado, Señor. De esta sí que no sobrevivo. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo, que te tengo una salida. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto no es un mensaje para que tú tomes esto a la ligera y tú dices, pues entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. No hay manera que tú puedas utilizar esta gracia para hacer lo que te venga en gana, sabiendo que tu salvación está segura y que la gracia cubre multitud de pecados. Porque Dios al que ama, ese ama, disciplina, corrige, azota, redarguye, capacita, guía. Es decir, Él tiene unas medidas para que lo cojo que hay en nosotros no se salga del camino, sino que sea sanado. Él no te va a dejar cojo toda una vida. Bueno, mis hijos adúlteros, los que adulteraron, vengan para acá.
mis hijos fornicarios, vengan los ladrones. No, sino los mentirosos, pasen ahora por aquí. No, sino dice que para que lo cojo que hay en ti sea sanado. El propósito de Dios es sanarte, sino a qué vino Él. A llevar nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces eso se va a cumplir en ti de una manera o en otra. Si eres escogido, si eres llamado por Dios, eso se va a cumplir en ti de una manera o de otra. Se va a cumplir. Eso puede dormir así tranquilo. Puede decir, ay, gracias Señor, que lo que estoy viviendo ahora no es la verdad. Tú tienes reservado algo para mí mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Y un día lo vas a notar. Siempre recordando que la salvación que pertenece a esto ahora no quita las inmundicias de la carne. No las quita, pero las regula, las controla. Las puedes evitar. No las puedes quitar porque ellas están ahí. En tu carne es una ley. Pero tú puedes, con dominio propio, ¿a dónde vas? No, espérate. Y un día, ¡pum!, revientas, pero un día, pero no todos los días. No es lo mismo estar en práctica a cometer infracción. Un día puede que pases y descuidadamente te llevaste la roja. Ay, Dios mío, mira, oye, me llevé la roja. Y ahí miraste, oye, no te vio el policía. Y tú dices, wow, pero ahora sí te acostumbras. Si la roja yo me la llevo a cada rato y el policía no anda por aquí, pues un día el policía va a estar ahí. Eso es lo que pasa con Dios. Que cuando Él te ve llevándote mucho la roja y la roja y la roja, ¿a dónde tú piensas que va? Ven acá, todo te es lícito, pero no todo edifica. Ven acá, que tengo una cuenta pendiente contigo. Y ahí entonces es donde viene la disciplina, viene lo que tenga que venir de parte de Dios. Amén. Entonces veamos aquí ahora. Vamos a leer esta lista porque es necesario que tú sepas lo que mora en ti. Dice, versículo 19, ¿estamos ahí? Estamos en el 17, vamos a buscar el versículo 19. Dice, y manifiestas, ya sabemos lo que es algo que se manifieste. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice ahí, adulterio. Esa parece que es la más fea. Fue la primera que pusieron en la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Tú piensas, mira, dale rienda suelta a tus pensamientos y a todos estos atributos. Empiezas a enumerarlo, cómo es que ellos se manifiestan en nuestras vidas. Hechicería, enemistades. Esa gente que siempre están en pleito con otro. Y, que este no me gusta, que no me gusta, y otro, y siempre están en enemistades, no tienen amor para compartir con los demás. Por el evangelio no, cuando hay algo que corregir en el evangelio, yo soy el primero que, no, ahí yo no transo. Ahora, si hay cuestiones de amigos, ¿sabes? Lo que al mundo natural se refiere, yo no tengo problema. Pero si es en la palabra, ahí, si hay que pleitear, pleiteo. Si tengo que ponerme rudo, me pongo rudo. El mismo apóstol Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Entonces ahí tú no puedes trazar, no, sí, pero tú sabes, para no enemistarme con él, déjalo que él predique lo que él quiera y yo para acá no. Si es con lo que está escrito, tú estás puesto para la defensa del evangelio, porque Dios cuenta contigo. Las armas de nuestra milicia, tú eres un militante, entonces Dios contando contigo para que tú defiendas la verdad y tú, en el nombre del amor. ¿Qué amor? Amor es decir la verdad. Cuando Dios apareció y se vistió de carne, Él no vino a pasarle la mano a los fariseos porque los amaba, sino por causa del amor le dijo, hipócrita, fariseo, nube blanqueada, y le trató de corregir todo lo deficiente que habían, que ellos mismos en su ley, miren, en vuestra ley tenéis la ciencia de la salvación, dice, y vosotros no entráis, y al que quiere entrar se lo impedís. Entonces imagínate que ahora tú en este tiempo, sí, pero en el nombre del amor, como Dios es el Dios del amor, y Pablo también era en el nombre del amor. Sí, pero Pablo corregía. Pablo corregía, si no lee bien sus cartas. Si no, ese amor que tú puedes tener es un amor hipócrita, un amor de conveniencia, que te conviene amar para que vean que tú eres un amoroso y así atrae gente. Eso es un amor hipócrita y en su tiempo Dios te lo va a señalar también, que eso es hipocresía. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú de verdad amas y el que ama no lo dice, lo demuestra.
El que ama de verdad, ese tú lo ves con acciones de amor. Y entonces el que está afuera, que dice, oye, verdaderamente ese hombre o esa mujer aman. Pues mira su comportamiento. Pero el que no tiene amigos, el que nunca hospeda a nadie en su casa, el que no es capaz de ayudar, el que no es capaz de corregir al que está incorrecto, el que todo siempre es una máscara, lo que tiene, ese no ama. Eso no ama. Eso es lo que es un hipócrita vestido de amor. El amor, hermanos. Porque el amor, y lo dicen, pero no lo viven, no lo creen, no lo son, no lo tienen por dentro. El amor se manifiesta solo sin que tú digas que tú amas. Y cuando tú amas, la gente, lo primero que lo nota son a los que tú amas. Tú no se lo tienes que decir, oye, como te amo, sino la persona lo va a notar con tus acciones. Esas cosas no se dicen, sino se hacen. Entonces, veamos qué más hay aquí. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esta es la parte mala que hay en nosotros. Esta es la ciencia del mal que está en ti, esa ley del mal que está en ti, en tus miembros, que queriendo tú hacer el bien, ese mal no te deja progresar en la vida. ¿Recuerdas allá en el Edén, cuando Adán y Eva comieron? No había una manzana allí ni una fruta, sino dice que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí se les llenó su mente de conciencia. Ellos estaban en inocencia. Ellos estaban en pleno desconocimiento. Imagínate, estaban desnudos y ni se habían dado cuenta. Tan pronto adquirieron conciencia, dijeron, oye, a taparse, oye, que se te ve, ten cuidado. Entonces, a la vez que tú adquieres conciencia, es cuando tú tienes que empezarte a cuidar. ¿Para qué? Para que esto otro que vamos a leer ahora, que es el bien de Dios que está en ti, sea el que prevalezca y que se ponga de manifiesto en tu vida, si eres cristiano. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Es decir que hay un propósito aquí, cómo destruir el mal con el bien. Entonces, hay otro versículo que quiero leerte aquí, varios versículos que están aquí, que son muy interesantes, porque hay veces que, ahí en Romanos capítulo 12, mira, los 12 apóstoles que caminaron con Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, en su ministerio terrenal, oyeron muchas palabras, oyeron el bien de Dios que estaba en Jesús manifestándose en aquellos días. Y ellos después, a la hora de escribir en sus epístolas, hicieron connotación de esos grandes recursos que Dios les brindó. Y todas esas anécdotas las tenemos aquí recopiladas. Claro, cuando ellos ya empezaron a dialogar y a discernir y a disertar, más bien corrido, sobre asuntos de la ley, ahí muchos de ellos se equivocaron porque todavía tenían la ley viva de Moisés. Y en eso se equivocaron esos grandes apóstoles que caminaron con Jesús. Pero en cuanto a las cosas que oyeron de su maestro, y ellos después las apuntaron como notas interesantes en sus cartas y en sus epístolas, son dignas de que nosotros las consideremos. Claro, cuando ya tú te has hecho un escriba docto, pues ¿qué tú haces? Tú lo revisas todo. Tú no puedes decir, pues yo leo de Romanos a Hebreos y el resto del libro no me interesa. No puedes hacer eso porque entonces no eres un escriba docto. Tú tienes que revisarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Mira, aquí Juan dijo 2 o 3 cosas buenas, pero mira, habló esto y esto, que eso no aplica en cuanto a la gracia de nuestro Señor que le fue revelado al apóstol Pablo. Y tener al apóstol Pablo como tu apóstol, no a los 12.
los 12 no fueron apóstoles para los gentiles, eran para las 12 tribus. Para ti como gentil y todas las naciones estaba el apóstol Pablo. Entonces tú debes tener eso, mantener esa fijación que el evangelio tuyo es lo que se le reveló al apóstol Pablo, y con ese tú te vas a defender a derecha e izquierda. Así sea Santiago, el hermano de Jesús, que dijo que tú eres Santiago, eso aquí no cabe en la gracia. Que la fe sin obras es muerta. Santiago, aquí no puedes traer eso a la gracia, porque el apóstol a los gentiles dice que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Es decir, que tú vas a ver que hay un caminar en ti, mira, hay un correr, un caminar en tu vida, que tú vas a tener que llevar todas estas cosas cautivas para que tú puedas crecer con el crecimiento que da Dios. Entonces, veamos ahí como dicen en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, hay veces que hay cosas que se van y no vuelven. Capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Oye, y entonces todas estas cosas que leímos, los atributos de la carne, no nos convienen, no nos edifican, no traen frutos buenos en nuestra vida, no nos hacen participar de la herencia, no nos hacen reinar en vida. Entonces, ¿cómo defendernos de esos dardos de la carne? ¿Cómo defendernos? Pues con el bien, con todo el bien de Dios que está en mí, con unas armas. Vamos a volver a leer ese versículo allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo 4. Mira cómo dice aquí, bien clarito que lo dice ahí. Porque la iglesia de hoy día, cuando hablamos que hay que salvarla ¿de qué? Pues de la ignorancia o de la porque Dios dijo desde tiempos antiguos que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento, no te ofendas, estás en ignorancia. Ay, pero es que la palabra ignorancia ofende. Bueno, pues no te ofendas, sino simplemente vamos a ponerlo más suave. Estás en desconocimiento de la verdad, para que te sientas mejor y entonces te preocupes por buscar la verdad y adquieras el conocimiento de lo que es el evangelio de nuestra salvación. Veamos ahora cómo dice ahí. Ahí vamos a ir llegando, porque fíjate que ahí en Romanos te dijo, con el bien vence el mal. Ahora, mira aquí como dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estas cosas no se ven, porque cuando a ti se te ocurre un adulterio en la mente, eso no se ve. Ni andas con un letrerito aquí que dice adúltero, 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 fornicario, mentiroso, envidioso, celoso, hechicero. No andas con un letrerito en la mente, sino que eso se te manifiesta ¿dónde? En la mente, en los ojos, en el deseo de la carne. Entonces, ¿cómo apagar eso? Con todo el bien de Dios que está en ti, porque dice ahí, fíjate como dice ahí el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, cuando decimos no son carnales, que no te puedes coger un látigo ahora y ponerte a dar por mi culpa, a darte con un látigo o con un palo o con una escoba. Y decir, pues entonces voy a recurrir a los armamentos religiosos. Pues me voy a poner de rodillas con una chapita de Coca-Cola en la rodilla, como me ponían a mí cuando era niño, que me castigaban para que me portara bien, o con maíz en las rodillas, ahí, un granito de maíz. Cuando me paraba de ahí, volví a hacer lo mismo. Tú no ves que el maltrato no ayuda, te pone más rebelde. Imagínate, cuando tú le empiezas a dar a la carne ayuno, llega un momento que ella ya basta del ayuno, ya, y se revela más fuerte. Si no, tendrías que vivir en ayuno y oración todo el tiempo.
Puedes vivir en oración, pero no puedes estar con las armas carnales de la religión para defenderte de cosas que no se ven. Sino más bien tienes que derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento. ¿Qué dice el conocimiento de Dios? Que Él llevó cautivo la cautividad. Que Él cogió toda esa iniquidad nuestra y toda nuestra transgresión y todo nuestro pecado. Y que el día que Él murió en la cruz del Calvario, Él lo crucificó con Él. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces tú tienes que decir, pues yo morí con Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya yo soy un hombre o una mujer justificada del pecado. ¿Cómo aún voy a seguir en el pecado? Cuando ya yo fui justificado del pecado. Y ya mi culpa ya fue cobrada, ya fue paga. Pues entonces ahora estoy en la libertad con que Cristo me hizo libre. Lo único que no voy a tomar esa libertad como un pretexto para hacer lo que mi carne quiera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, veamos ahí otro versículo muy interesante. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Mira cómo dice ahí. Que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Mira, si tú te has unido al Espíritu del Señor, yo ando en tremenda libertad. Yo ando en tremenda libertad. Y estoy aprendiendo qué me conviene, qué no me conviene, qué me es lícito, qué no me es lícito, porque todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces digo, bueno, aunque todo me es lícito, fíjate, esto no me está edificando. Esto no me está dejando alcanzar la grandeza que Dios tiene preparada para mí. La gloria que Dios ha preparado para mí por causa de que estoy en práctica de esto, estoy haciendo aquello que no me conviene. Porque tienes que ser sincero contigo mismo. No puedes convertirte en un hipócrita. No, hermano, yo soy cristiano. No, es mentira. Eso es mentira. Eso es falso. Aquí el que no comete un error, comete otro, y que no el otro y el otro. Por causa de eso es que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Si a ti no te hiciera falta nada, Él no hubiese venido nunca. Todos cometemos errores. Lo único que tenemos es ver cómo trabajar con esos errores. Cómo poder manejar esos errores. Cómo poderlos llevar los cautivos. Cómo apretar los cinturones. Y la carne que se quiere desbordar y tú para allá no vas. Y sujetarla. Porque no es solamente adulterio, fornicación, borrachera, orgía, lascivia. Esta hechicería, celos, contienda, envidia, maledicencia. Una envidia es algo fuerte también, un celo, muchachos, hasta mata. Hay muchas cosas que no edifican. Y son las cuales que tenemos que defendernos, mira, de nosotros mismos. Nuestro enemigo no está afuera, que eso es lo que la iglesia tiene. Mira, Cristo vino y destruyó al diablo, y la iglesia lo tiene metido adentro. Él dice que en la cruz del Calvario Él destruyó al diablo, y la iglesia tiene al diablo dentro, sentado en la banca al lado tuyo. Cuídate del diablo, cuídate. Y tú estás mirando a ver dónde está el diablo para arriba y no lo ves. Porque el diablo no es ni más ni menos que tú mismo. Fíjate el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Si esto hicieres, te salvarás a ti mismo y al que te oyere. Tú no ves que tu carne es diabla. Porque el diablo lo que quiere decir es opositor, ¿no? El diablo no es un muñequito con cuernos y colmillos y un tridente y de rojo bien fuerte. Sino diablo es opositor. Nuestro mayor enemigo, nuestro mayor opositor, en nuestra propia carne. Entonces, de esa aquí nos tenemos que cuidar. Entonces, veamos como dice aquí. Que este es otro de los puntos que hay muchos en la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas, libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí, vamos a ver si podemos llegar ahí, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Eso abunda mucho en la iglesia. Por eso es que usted no debe dejar que nadie esté visitando su casa. Si pertenece a su iglesia, a su congregación, no lo lleve a su casa. Eso es un buen consejo. No lo lleve a su casa.
cítense en un café, en un restaurante, allá compartan, cuando terminen, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Porque si usted lo deja meterse en su casa, inclusive al pastor, no deje que su pastor esté visitando la casa, porque cuando su pastor viene a la casa, va a estar mirando como usted vive y después, el domingo ya tiene que de qué predicar. Cualquier cosita que él vio que no le agrada, que no es conforme a como él hace las cosas, lo va a criticar a ustedes después desde el púlpito y usted se va a sentir ofendido y aludido. Igual que los falsos hermanos que entran para espiar la libertad que usted tiene en Cristo. ¿Te fijaste cómo vive? ¿Viste cuántas cosas tiene en la nevera? ¿Viste cómo los niños se comportan? ¿Viste? Evite eso. Esos son armas de nuestra milicia para vivir la vida que agrada a Dios saludable. Otro versículo muy importante. ¿Cómo defendernos en los momentos de tentaciones? Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ahí en el versículo 12. Dice, atento, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esos hermanos que no, yo sí que no, que yo, y todo es yo soy, y yo soy el bueno, y yo ayuno, y yo oro, y yo. Entonces cuando tú escuchas a un hermano de eso así, en la congregación, caramba, te hacen sentirte así, porque tú dices, oye, yo quisiera ser como el hermano tal, o como este otro hermano, porque ellos siempre están alabándose a sí mismos. Mira, deja que tu alabanza te la dé el Señor. Dice que cuando el Señor venga, le dará a cada cual su alabanza, conforme haya sembrado, conforme se haya comportado mientras estuvo en el cuerpo. Pero esas personas que se están alabando a sí mismos, yo honestamente te lo digo así, yo. Como dijo Pablo, mira, de los pecadores soy el más grande, pero le doy gracias a Dios que me llamó a su gloria y excelencia y se manifestó en mi vida y me ha librado de esa ley para entonces hoy poder ver las cosas con claridad y poder tener complacencia con los demás, tener misericordia con los demás, poder pasar por alto, poder perdonar, poder no tener en cuenta. Me miro primero a mí mismo, digo, al que mucho se le ha dado, pues mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le ha perdonado, como Dios me ha perdonado a mí tantas cosas y me sigue perdonando, pues entonces a mí me da por perdonarle a los demás. Pues muchachos, si de la manera que Cristo nos perdonó, así mismo perdonados los unos a los otros. Hay personas que no perdonan, que guardan rencor. No, porque es que Él me hizo. Sí, te lo hice porque te lo merecía. Y si te vuelvo a ver, te lo vuelvo a hacer, si es en cuanto a la doctrina de nuestra salvación. Pero en cuestiones de amistad, soy incapaz de ofender a nadie. Nunca nadie puede decir, mira, Carlos me ofendió, o sea, él me ofendió. Ahora, en cuanto a la doctrina, ahí no tengo tregua. Para eso nos escogió Dios. Dios nos puso para la defensa del Evangelio. Cuenta conmigo, entonces yo voy a estar. No, pero por causa de la amistad y del amor, si Él quiere pensar así, déjalo. Pero me voy a sentar en la mesa y me voy a tomar un cafecito con Él y una galletita y todo, pero no le voy a hablar la verdad para que no se ofenda. Oye, eso. ¿Qué tipo de cristiano es ese entonces? ¿De cristianismo es ese? Hipócrita, falsos hermanos. Entonces está catalogado entre los falsos hermanos. ¿Tú sabes por qué? Porque la verdad es por la verdad. Y cuando tú tienes que decir la verdad, ahí tú no puedes andar con miramiento. Ahí tú tienes que decir, bueno, para esto yo fui escogido para hablar la verdad, y gústale al que le guste, y pésale al que le pese, y que se moleste y que se quiera molestar. Pero ahí no puedes transar. Entonces veamos cómo dice ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mira, Dios primeramente te soporta una debilidad de tu carne que hallarte en no defender la palabra. Porque te dice, es mejor que no me hayas conocido que haberme conocido y negarme. Dios primeramente tranza contigo en las debilidades de tu carne, como le dijo a Pablo, diga el débil fuerte soy. Entonces, Señor, pero te he rogado 3 veces que quites de mí este guión. Y le digo, bástate mi gracia.
Ahí Dios no lo condonó, le dijo, con mi gracia tú vas a poder solucionar tu problema. Ahora, cuando es problema de negar la doctrina, ahí Dios no tranza. ¿Tú no ves que Él murió por eso? Él murió por eso. Y te ha puesto a ti para la defensa del Evangelio. Entonces, sé honesto, sé sincero. A lo mejor estoy hablando con alguien en esta ocasión. Y esto le sirve de acicate. Veamos ahí como dice el versículo 13. Así que el versículo 12, estamos ahí en el 12, sí, el 12, uno arribita, por favor. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oye, qué lindo está esto ahora. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Fíjate si Dios es sabio. Hay veces que te meten tentaciones o pasas por tentaciones. Santiago dijo, no, que cuando somos tentados no digamos que somos tentados de parte de Dios. Bueno, el evangelio de mi salvación dice otra cosa, Santiago. Mira lo que dice ahí, vamos a repetirlo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Juntamente, es decir que te pasa por tentaciones, pero te da la salida. ¿Y por qué Dios nos pasa por tentaciones? Porque el propósito de Dios es que tú madures, que tú crezcas, que tú utilices estas armas de milicia para que puedas andar de victoria en victoria, de gloria en gloria, venciendo, porque ya eres más que vencedor. Pero tienes que pasar por ciertas pruebas, tienes que pasar por ciertos fuegos, tienes que pasar por ciertos desiertos, tienes que pasar por ciertas tribulaciones y aflicciones. Y eso es lo que trae crecimiento a tu vida. Eso es lo que te fortalece en el hombre interior. Y Dios lo sabe. Mira, aún Dios cuando se manifestó en un cuerpo de carne y sangre, mira lo que dice. Y que aunque era Dios, fue tentado en todo, pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que aún Dios metido en un cuerpo de carne y sangre, estuvo sujeto a las mismas tentaciones que tú y yo hoy estamos sujetos. Pero ¿qué hizo Él? Las llevó cautivas. Entonces, ese es el ejemplo que Él nos trae. Ser santos como yo soy santo, porque se puede ser santo. Se puede. Lo que hay que proponérselo, hay que estar ahí en la vida que agrada a Dios. Que es un poco dificultoso, claro, pero se puede. Porque cuando Él dijo se puede, es porque se puede. Y uno trata. Siempre Él va a dejar unas cositas ahí, porque si no, imagínate, no necesitarías de Dios. Si tú por ti mismo te puedes librar de todo, pues entonces Dios para qué te serviría, porque te empezarías a gloriar en ti mismo. Oh no, yo sí. Con eso, mirar que es que esté firme, cuidado que no caiga, porque hay muchos que se piensan que yo sí no, y ese después te enteras. Y de fulano, ¿qué le pasó? Muchacho, se cayó y de cabeza, porque hay quien se cae así de nalga, por ahí otro que ¡pah! Se van de cabeza. ¿Tú no ves que a Dios no le gusta a esa gente así? Porque no dependen de Él entonces. Y Dios quiere que tu dependencia sea de Él. Diga el débil, fuerte soy. Entonces más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios se ponga de manifiesto en mi vida. Todo tiene que estar Dios metido ahí. Si no, Él dice, pues chicos, dañaste la cosa, porque aquí la cabeza del asunto soy yo, no tú. Veamos ahí. Veamos ahí otro versículo muy importante. Esta es una de las armas que Dios ha provisto en nuestra vida ministerial, que es la más fuerte. Yo la he probado en varias ocasiones. Yo hace muchos años en la congregación, pues, tenía una hermana, una familia que se convirtió en mi cincel. Eran en aquellos tiempos cuando yo estaba empezando el ministerio y me paraba en el púlpito. Imagínate, estaba acabadito de llegar a la iglesia. Acabadito de llegar. Llegué buscando a Dios y su misericordia. Y como a los 3 meses me dijeron, tú vas a ser pastor. Y yo, ¿pero qué? Pero si yo lo que vine es buscando de Dios, que es pastor ni pastor. El pastor de ahí, yo no sé qué fue lo que vio en mí, que me dijo, tú vas a ministrar la palabra. Y bueno, el asunto fue que al año estaba yo detrás de un púlpito y todavía yo no tenía toda esa conducta ministerial, pastoral, para pararme detrás de un púlpito, porque esto se aprende también.
Y muchachos, esa familia estaba ahí que yo hay veces que no sabía por dónde empezar ni por dónde terminar los temas. Y esa familia estaba encima de mí. Pastor, usted no ha dicho cómo se llama el tema de hoy. Y ya yo iba por la mitad del tema. Y todo eso me iba sonrojando y eso me iba, pero yo iba tomando nota. Hay veces que yo entraba, no saludaba. El pastor no nos saludó hoy. Yo, me daba unos limazos. Pastor, pero... Y así, era ahí, así. Y bueno, eso fue una familia que, imagínate, a pesar de que particularmente me causó tanta molestia, pero después yo dije, esta familia yo las tengo que amar, porque si no hubiera sido por esta familia me ayudó a mí a realizarme como ministro detrás de un púlpito y tener un porte, tener una educación, saber cómo me tenía que proyectar. Ellos llevaban como 30 años en la iglesia, pero yo estaba acabadito de llegar. Y entonces utilicé esa arma, en vez de estar de mal humor con ellos, ni odiarlos, ni rechazarlos. Dios me puso en mi corazón, esta es una de las familias que tú más tienes que amar. Y entonces ahí fue una de las primeras veces que el amor de Dios se empezó a poner de manifiesto en mi corazón para amar y para poder usarlo como un arma de milicia. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Sí, porque hay veces que hay pastores esos que van a institutos teológicos y ahí aprenden cómo hacer los temas y cómo convertirse en un ministro, y eso está muy bien, eso está excelente, eso es creado por Dios, eso es para la vida ministerial. Pero otras veces Dios te llama así de como me llamó a mí, de lo más bajo y de lo más vil del mundo, para avergonzar la sabiduría de los sabios. Y me trajo del mundo en que yo vivía y me paró detrás de un púlpito. Y ya llevo 20 años pues ministrando la palabra del Señor. Así que por eso les digo a los que nos escuchan que sin desmayar, que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Veamos qué dice aquí. Dice aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7. Bueno, aquí el apóstol Pablo está dando una retórica. Del versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, pues nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces ahora empieza, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Óyeme, fíjate lo fuerte que es el amor, y con ese amor fue con que Dios dice que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que no dice crea, Juan 3:16 no dice para que todo aquel que en Él crea. Muchas personas que todavía lo leen incorrectamente, entonces ahí le dan paso al libre albedrío. A ver, para que todo aquel que en Él crea. El que quiera, que no quiera, pues que no crea. Pero no dice eso. Más bien dice para todo aquel que en Él cree. Que ya vienes creyendo, que eres un creyente, que eres un predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, con obras preparadas de antemano para que andes en ellas. Por eso es que tú eres un creyente. Por eso es que yo venía de un mundo oscuro, de violencia, y Dios me paró atrás de un púlpito. Y yo dije, ¿pero qué hago yo aquí? Me dijo, porque eres creyente y amas lo que yo amo, porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y así va a pasar con muchos de ustedes, que sin saberlo van a ministrar la palabra de Dios. Porque es así, es necesario. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos predicadores de gracia que amen esta verdad con ahínco, con firmeza, que no se dejen tambalear ni por idolatría, ni por hipocresía, ni por bienes, ni por nada, ni por ganancia deshonesta,
sino que lo hagan de pura gracia, sin buscar nada, con dinero y sin dinero. Amén. Entonces, veamos aquí. Ahora, después que hemos leído esto sobre el amor, entonces hay una encomienda aquí. Yo escogí esta. ¿Qué voy a escoger yo? ¿Qué escogería yo? El mundo de la maldad, el adulterio, la fornicación, la envidia, los celos, la contienda, la hechicería, la brujería, la idolatría. ¿Escogería eso después de escuchar la palabra del Señor tal y como ha sido presentada hoy? ¿O escogería esto? ¿Escogería más bien un Gálatas 5:17 en adelante? ¿O escogería esto que hablamos ahora aquí en primera carta a los Corintios capítulo 13? Tienes dos choices. O escoges Gálatas 5:17 en adelante, o escoges primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 1 en adelante. Entonces, la conclusión, pues yo personalmente te invito a que escojas el amor. Te invito a que escojas el gozo de servirle al Señor. Te invito a que escojas la paz y la ciencia de Dios, que sirve para toda ocasión. Te invito a que escojas la paciencia de Dios, porque Dios en su paciencia soporta, pasa por alto, no tiene en cuenta. Te diría que escojas el dominio propio. Yo escojo el dominio propio, no la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. Ya te digo, en asuntos ministeriales, cuando te tienes que poner serio, te tienes que poner serio. Ahí no puedes andar con paños tibios. Segunda carta a Tesalonicenses. Y esto es otro cortecito que te quería traer. Hay veces que nos censuran. Que ustedes nada más que leen a Pablo. Hay que leer de Jesús. Yo dije, fíjate, buen punto. Pero pasa una cosa. Pablo no se predicó a sí mismo. Pablo dice que lo que él oyó y vio, y le mandaron a escribir. Y entonces cuando nosotros decimos, imagínate que yo diga ahora, segunda carta de los Corintios. Pues, ¿qué te da por pensar a ti? Que los Corintios, que era una iglesia que estaba allá, pues escribió esa carta. Pues mira, los Corintios escribieron dos cartas, primera y segunda carta de los Corintios. O Tesalonicenses. Pues mira, es que los tesalonicenses escribieron. Mira, los romanos también hicieron una carta. Mira, los hebreos hicieron otra. Con los colosenses también hicieron otra carta. O los tesalonicenses, o los filipenses, pero no es así, hermano. Cuando usted lee la introducción a esa carta, dice Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto. Entonces usted tiene que leer correctamente, para que usted sepa de dónde proviene la enseñanza. Cuando él dijo en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Tú piensas que él se estaba gloriando y haciéndose el cheche de la película? No, es que a él lo escogieron y le dijeron, Pablo, a ti te he escogido para que vaya a los gentiles ahora y los saques de las garras de Satanás y los traigas al poder de Dios, y que los saques de las tinieblas y los traigas a la luz. Allá en Hechos capítulo 26. Así que él no se estaba predicando a sí mismo. Cuando solamente decimos Pablo, no estamos predicando a Pablo, estamos predicando a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Pero Pablo fue el que escribió las epístolas. Y para que no haya confusión hay que decir carta del apóstol Pablo a los romanos, porque cuando decimos carta del apóstol Pablo a los romanos, sabemos que quien le dictó la carta fue Jesucristo. Abba Padre, alábalo si puede. Entonces, escojo la amabilidad. En vez de la ira, la contienda y el celo, no, escojo la amabilidad. Que se te reconozca porque eres amable. Que eres, que eres bondadoso, generoso, dadivoso, hospedador. Hospedador. ¿Cuánta gente has hospedado en tu casa? Dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. A mí me ha tocado ese privilegio de tener mi casa para hospedar a los hermanos que han sido necesarios en mi vida ministerial, que han sido como 10 hermanos que han estado conmigo 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Al principio pues se hace un poco difícil porque la persona se tiene que adaptar a vivir en tu casa, y tú adaptarte a una persona que está viviendo en tu casa
que no es tu familia, pero es tu hermano en Cristo y necesita de ti. Porque es fácil decirle, no, mira, toma aquí para que te vayas para un hotel. Sí, pero ¿y mañana lo vas a volver a pagar el hotel? ¿Y pasado? Así que cuando hay que hospedar, hay que hospedar. Hay que ser hospedador. Ejercítate en eso. Hospedador. Muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Escojo la fidelidad a Dios. Fiel a Dios. Sobre toda circunstancia. Sobre toda circunstancia. Si la esté pasando mal, bien, regular. Fiel a Dios. Fiel a lo que he creído. Sin mudar ni un pedacito de mi vida. Escojo la mansedumbre. Ser manso con el Señor y con los demás. Escojo el dominio propio. Y con esta gracia que Dios nos ha dado, consagrar nuestras vidas. Y darle gracias a Dios siempre, que es el único maestro que tenemos, el que nos lleva de gloria en gloria, el que nos ha enseñado la verdad. Y es quien nos ha llevado a la vida eterna. Nos trajo de la vida eterna, nos ha pasado por este mundo terrenal y tenemos promesa de regresar nuevamente con Él a la vida eterna. Por lo tanto, allá en Lucas capítulo 18, versículo 1, recuerdo que Él dijo que la oración sea sin cesar. No dejes de orar, nunca. Para orar no necesariamente se necesita una actitud de ponerte con las manitos así, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Voy a orar. Y no, tú puedes estar orando con tu corazón, con tu mente, con tus pensamientos, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ay, que es que estoy cansado de orar por lo mismo y no pasa nada. Pues empieza ahora en una actitud de dar gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has escuchado mis oraciones. Gracias, Señor, que mis oraciones siempre están presentes a ti. Gracias, Señor, que en tu momento yo sé que tú vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria. Cambia el vocabulario. Usa la palabra de Dios. Ahí en Hebreos, quiero despedirme con este versículo tan famoso. Ahí en Hebreos, capítulo 4. Porque cuando tú entras en este reposo de Dios, fíjate que todo esto te conduce a salir de la obra, estás pagando un precio, bautizándote, celebrando Santa Cena, ayunando, yéndote de vigilia, arrodillándote y ayunando, hermano, y vamos, y que Dios, esfuérzate, que es valiente, porque todo eso trae una obra, un sacrificio. Y entonces Dios dice, mira, yo estoy cansado de ese comportamiento, de ese sacrificio. Para eso yo morí y pagué un precio para librarte de eso, porque con eso no te podía justificar delante de mí, nunca te pudo justificar ni santificar. Entonces ahora yo he provisto un reposo, que cuando tú entras en ese reposo, tú vas a reposar de tus obras, así como yo también he reposado de las mías. Ya vamos, entra a mi reposo. Y entonces Dios te invita a que dejes la obra y que entres en su reposo. Entonces, esto no crea cristianos holgazanes que no hacen nada, porque ahora tú solamente vas a trabajar, en vez de con el cuerpo y dándole duro trato al cuerpo, vas a trabajar con la boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces tú vas a empezar ahora frutos de labios que alaben su nombre. En todo momento vas a estar, gracias, Señor, que me libraste del pecado. Gracias, Señor, que me hiciste santo con una sola ofrenda. Y cuando tú empiezas a repetir eso se convierte en vida en tu vida, se hace rema. Y cuando llegue el momento de tú cometer la falta, como te has predicado tanto, que eres un santo, que eres un perfecto, que estás redimido, eso te va a ayudar a esa tentación pasarla. Y entonces vas a encontrar la salida de Dios. Mira, junto con la tentación vino la salida. Y Dios va a decir, mira, ya está aprendiendo ya. Ya lo podemos ya calificar. Y te va calificando. Porque dice que tendremos que dar cuenta en el tribunal de Cristo como nos hayamos comportado, ya sea bien o mal, para ser recompensados mientras que estuvimos en el cuerpo. Entonces veamos cómo dice ahí, capítulo 4, versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice que es viva,
Es que la palabra no es muerta, que cuando tú la hablas, ella va a cumplir su cometido, ella va a realizar lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices, me declaro sano, digo que hay prosperidad en mi cementera, digo que todo está bien en mi familia, digo, y cuando eso se toma su tiempo en ir ahí arrancando como el cáncer que lo va curando, pero cuando retorna a ti, dice que viene con muchos frutos de justicia y que no retorna vacía a tu vida, porque es una palabra viva. Y dice, y eficaz. Es decir, que no tienes que estar usando el ayuno, la oración, el duro trato del cuerpo para hacer eso eficaz, sino ahora la palabra de Dios cuando sale por tu boca es suficiente, es eficaz, porque estás haciendo lo mismo que Dios, estás en el reposo de Él, usando el arma más poderosa que hay en el universo, la palabra de Dios. No la obra, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, versículo 12, mira cómo dice ahí, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, que eso no lo puede hacer un ayuno, eso no lo puede hacer un bautizar en agua, eso no lo puede hacer participar de la Santa Cena. Entonces son rudimentos conforme a los rudimentos de los hombres y del mundo. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Cuando se te mete por ahí, entra a tu hombre interior y te separa, te divide. Y tú dices, yo soy un justo, perfecto, predestinado desde antes de la fundación del mundo y voy a caminar en el ángel que hay en mí. Y eso lo logra la palabra. Eso no lo logra un ayuno, porque en el ayuno tú lo que te sientes es culpable. Y cuando te estás bautizando en agua, lo estás haciendo a ver si te cae la bendición, porque no te ves bendecido. Pero cuando tú estás usando la palabra esta, viva y eficaz, ya tú sabes que ya tú estás bendecido. Ya tú sabes que tu cena te la comiste y tu Pascua te la comiste en la cruz del Calvario. Ya tú sabes que el aceite que te unge es el Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente por el Espíritu de Dios en tu vida y en tu corazón. Que no andas buscando cosas tangibles, sino andas buscando las cosas espirituales, lo que no se ve. Y entras en el mundo de Dios, en el reposo de Dios, trabajando con lo que no se ve. Por eso dice ahí que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Mira qué clase de arma es esa. Se te mete por dentro y te rebusca todo ahí. Desde la cabeza hasta los pies, hasta los callos, te rebusca. Y todo lo que hay por dentro te lo saca por fuera. Dice, mira, estás en esto, estás en esto, estás en esto. No me gusta esto, no me agrada aquello, ten cuidado. Aquí corrige esto. Pues la palabra tiene el poder de hacer eso, que un ayuno no lo puede hacer. Tú no ves que estás ahí en culpabilidad, en penalidad, y aquí tú estás en libertad ahora usando el poder de Dios, metiéndote en la mente de Cristo, ahí, navegando con Él en su mente. Y Él escudriñado, dice, escudriñaos a vosotros mismos. Así que vamos a despedirnos ahí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Porque hay veces que pensamos que, ay, pero es que ya estoy cansado, ya no puedo más. Hay la gente en la iglesia, los que llevan 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, ya vienen ya saturados de tanta obra, de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo. Dios mío, ¿hasta cuándo? Ay, Señor, ya no puedo más. Entonces los hijos, hay veces los nietos en droga, en cárcel, y no tienen a dónde acudir. Ya han ayunado más que un faquir, y eso no les ayuda a que los nietos y los hijos no salgan del mal mundo en que viven, porque les falta gracia. Hay que llevarles la palabra de gracia, que es la que liberta, es la que te lleva de gloria en gloria y la de victoria en victoria, es la que te ayuda a penetrar en el alma y a separar y decirle a un nieto tuyo eso, o a un hijo tuyo que ande en droga o en cosas indebidas, decirle, eres un predestinado desde antes de la fundación del mundo y Dios te escogió y hay obras preparadas antemano para ti y hay ángeles que te acompañan y te sirven. Y el muchacho, oye, no es que los niños están acostumbrados, el diablo te lleva a eso y sigues haciendo eso, te vas para el infierno. Y dice, bueno, si ya me condenaron para el infierno, pues de ahí no hay quien me saque. Esta palabra te saca de ahí. Tiene la habilidad de hacer eso. Por eso es que Él es Dios de dioses y Señor de señores. Tiene la habilidad de hacer eso. Veamos cómo dice ahí. Por tanto, ya esto es una conclusión ya después de todo lo que hemos hablado. Sé que nos hemos extendido hoy un poco, pero es necesario que estas cosas las hablemos.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de todos los héroes de la fe que estuvimos hablando en temas anteriores, los héroes de la fe, pues eso es una nube de testigos, que todos esos hombres guardaron testimonio mirando lo que no se veía, mirando al invisible, caminando sin saber para dónde iba, tapando boca de leones. Daniel durmiendo con los leones. Daniel, Abednego y sus amigos danzando en medio del fuego, y Dios danzando en medio del problema junto con ellos. No es solamente que los libraba, sino que dijo: voy para allá con ustedes a bailar con ustedes. Tú no ves que hay veces, mira, ahora mismo está todo este tormento y están todos estos ciclones, y hay veces en muchas oportunidades Dios utiliza todo esto para hablarte, porque ahora estás calladito, ahí estás sin trabajar, temeroso, amedrentado, sin saber para dónde vas, y ahí donde Dios dice: ay, qué momento tengo ahora para tomar tu mente y hablar contigo ahí. Y te habla, así le habló a Job. Mira, no le habló a Job así. Y Job había perdido casa, mujer, hijo, bienes, de todo. Hasta sarna le dio, y se había enterrado en la tierra ahí. Y estaba quejándose: ay, Dios mío, ¿hasta cuándo esto? Y Dios llegó en medio de la tormenta. Mira cómo llegó, un torbellino, en lo mismo que está pasando ahora, en un huracán. Se le apareció en un huracán. Le dijo: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámoslo saber si tienes inteligencia. ¿Tú piensas que Job quería que le hablaran de eso en medio de una aflicción? No. Pero hay veces que a nosotros, para hacernos reaccionar, hay que sacarnos de este mundo en el que vivimos, del mundo en que se ve, y llevarnos al mundo al cual pertenecemos, donde está el lugar de nuestro origen, para que recapacitemos y decimos: ay, Dios mío, es verdad, esto es temporero, esto es pasajero. Vives tú, Señor, más que vencedor. Y entonces ahí levanta tu ánimo, que eso es lo que te va a hablar ahora aquí. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Próximo versículo. Fíjate, poniéndome la mirada, poniendo los ojos en quién. En medio del huracán ahora, poniendo los ojos en quién. En Jesús. No, ¿y dónde está Jesús y el huracán? Jesús está metido dentro del huracán, si se tiene que meter dentro del huracán. Y lo gobierna, y lo lleva, y lo trae, y lo pasa por donde él quiera. Él es soberano y sabe por qué permite las cosas. Y dice que junto con la tentación y las situaciones y los problemas en la vida, también te trae la salida. Así que espera la salida. No solamente tengas puestos los ojos ahora en el problema, sino empieza a mirar ahora la salida de lejos. De lejos, mira. Cuidado, que por allá viene la salida de Dios. Como hicieron esos grandes hombres de la historia, poniendo la mirada, mira, en lo porvenir. Y dice que alcanzaron un buen testimonio. ¿Cuánto más tú? Que ellos tuvieron que esperar a que tú llegaras para ser perfeccionado juntamente con ellos. Y así, con una sola ofrenda, hacerte perfecto para siempre. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra, no a la derecha, a la diestra, en el poder del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ese es el consejo que Dios nos ha traído para el día de hoy, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Prosiga la meta, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, que a su tiempo, si no desmayas, cegarás y podrás decirle a Dios: Señor mío, verdaderamente me basta tu gracia, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Diga el débil: fuerte soy. Abba, Padre, hasta la próxima. Bendecido eres con toda bendición. Recibimos que esta palabra haya sido de gran gozo para tu vida, y que hay ángeles que operan poderosamente en la vida nuestra. Vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad.